Muy buenos días. Mi nombre es Alan Farizo Reyes. Soy estudiante de la carrera de Derecho en la Universidad Tecnológica de Honduras. En este caso, pues, me tocó hacer un video para hablar un poco de nuestra historia, de un personaje que ha marcado una gran diferencia entre todos los hondureños, un personaje que contribuyó en nuestra historia, que trabajó por la libertad, por los derechos y por la independencia de nuestro país. Tenemos muchos próceres que recordamos con diferente historia cada una. En este caso vamos a hablar del general Francisco Morazán. Estaremos tocando cuál fue su importancia histórica, un poco de su bibliografía, lo que fue el inicio de su carrera política, cuáles fueron los países que él gobernó y en qué fechas lo hizo. Estaremos tocando algunas de las reformas por las que él luchó, por las que él trabajó, y pues concluiremos con lo que es o lo que fue su muerte y cuáles fueron las consecuencias de su muerte. Francisco Morazán Quesada nació el 3 de octubre de 1792 en la ciudad de Tegucigalpa, Honduras, y murió el 15 de septiembre en 1842 en San José, Costa Rica. Francisco Morazán fue militar, fue político y uno de los principales líderes de Centroamérica. Él es considerado un héroe nacional en Honduras, y eso es algo que incluso en la escuela no lo enseñan desde pequeños. Y es además una figura importante en la historia centroamericana, no solo para Honduras, sino en la historia de todo Centroamérica. ¿Por qué es importante? Pues por su lucha a favor de la unión de los países y de la región en general. Morazán defendía ideales como la unión de Centroamérica en una sola nación, la educación pública, la libertad de prensa y un tema muy importante, la separación entre iglesia y Estado. Morazán fue presidente de la República Federal de Centroamérica y gobernó también algunos estados de la región, que lo vamos a tocar un poco más adelante. ¿Cómo inició la carrera política de Francisco Morazán? Bueno, la carrera política de Morazán comenzó en medio de algunos conflictos entre liberales y conservadores después de la independencia de Centroamérica. Eso fue, recordemos, en 1821. En 1827 participó en la Guerra Civil Centroamericana apoyando al bando liberal. Su liderazgo militar conllevó a destacar cuando derrotó al presidente federal Manuel José Arce. En 1829, este mismo tomó la ciudad de Guatemala y expulsó a las autoridades conservadoras, lo que fortaleció su prestigio político y militar a su vez. Y por supuesto que gracias a estos triunfos, en 1830 fue elegido presidente de la República Federal Centroamericana. Algunos de los países que Morazán gobernó y sus fechas. Morazán gobernó tanto a nivel federal como a algunos estados a por individual. Tenemos primeramente la República Federal Centroamericana, que estaba integrada por Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. En la República Federal de Centroamérica, Morazán fue presidente del año 1830 al año 1834 y fue reelegido en 1835 a 1839. Luego también Morazán fue jefe de Estado
de El Salvador en el año de 1832 al 1834 y volvió a hacerlo siempre de El Salvador, jefe de Estado, en 1840. También gobernó brevemente en 1842 Costa Rica. Y pues, aunque Morazán no fue presidente individual de todos los países, pues como presidente federal tenía autoridad sobre toda la Federación Centroamericana, la cual estaba conformada por estos países. Algunas de las reformas que Morazán impulsó fueron varias, ¿verdad? Este varón tenía una ideología y una mentalidad muy positiva, si lo queremos tomar de ese punto de vista, ya que su propósito era el bienestar común de la sociedad y luchó por esos derechos que en ese momento pues se encontraban limitados o existía una confugación que no estaba clara. Morazán promovió reformas liberales importantes, como es ser la educación. Dentro de la educación él se basó en impulsar la educación pública y laica. También promovió la creación de escuelas, defendió que la educación fuera accesible para todos, ¿verdad? Un problema que históricamente venía dándose mucho y que es muy importante, ya que la educación debe estar al alcance de todo tipo de culturas, todo tipo de sociedad y por supuesto disponible para todas las personas, sin importar sus estatus. De igual forma, continuando, Morazán también se enfocó mucho en los temas de la religión. ¿Cómo contribuyó en la religión? Bueno, separó iglesia del Estado. Recordemos, históricamente la iglesia venía gobernando junto con el Estado. Y podría decirse que la iglesia llegó a tener más autoridad, más control en los países que el mismo Estado. Entonces, era muy importante separar la religión del Estado. Limitó el poder político de la iglesia. Como les comentaba, la iglesia tenía un poder muy grande, muy alto. Y no solo en Honduras, también en Europa. Pero ya ese es otro tema aparte. Estableció la libertad religiosa, ¿verdad? Otro tema que es muy importante, ya que en la historia, pues, la libertad religiosa no era un tema que estaba bastante claro y específico. Incluso esto llevó a que se tomaran represalias contra aquellas personas que querían pues asistir a alguna religión o pertenecer a alguna religión, y pues se establecieron muchos conflictos. Otro tema en el que Morazán se estableció bastante fue en la economía. Él intentó modernizar la economía, promovió el libre comercio y buscó reducir privilegios económicos heredados de la colonia. Por último, pues hablaremos un poco de lo que fue la muerte de Francisco Morazán y pues, sus consecuencias. En 1842, Morazán intentó restaurar la Unión Centroamericana desde Costa Rica. Sin embargo, fue traicionado por sectores opositores. Fue capturado en San José de Costa Rica y fue fusilado el 15 de septiembre de 1842. ¿Cuáles fueron las razones de su muerte? Oposición conservadora. Rechazó la Unión Centroamericana y conflictos políticos internos. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Pues se consolidó la separación definitiva de los países centroamericanos, se convirtió en símbolo de la Unión Centroamericana y pues es recordado como héroe nacional
en Honduras y figura histórica de la región. Bueno, este ha sido mi aporte. Espero pues haya sido de total interés. Que tengan un buen día. Muchas gracias.